vamos a ver algunas características generales de la neuroinfección en pacientes en edad pediátrica. Sucede que las células principalmente afectadas son exactamente las mismas que en adultos. Vamos a tener compromiso de macrófagos, la microglia, astrocitos, pero además hay infección neuronal. Esta es una foto interesante, no la tomé yo, esto es de alta resolución, vemos aquí pues cuerpos neuronales y demás, y esas son las circunvoluciones. Cuando hay infección en un paciente pediátrico, estamos frente a una infección de un cerebro en desarrollo. Ese es el primer punto a considerar, que no es una infección común, no es una infección más del paciente, sino que estamos afectando un cerebro particularmente vulnerable. En general, en niños el papel de los astrocitos es muy importante y pues estamos hablando también de un proceso inflamatorio, es decir que aparte del proceso infeccioso se está generando una cascada inflamatoria que hace que haya lesiones adicionales a las que son meramente derivadas del proceso infeccioso como tal. Esto es importante a considerar. ¿Qué otros aspectos? Voy a pasarme a este lado. Otros aspectos a considerar es que hay una invasión temprana del sistema nervioso central, es decir, que siendo este un virus neurotrópico, el target inicial va a ser el sistema nervioso central. Es posible y se plantea que al igual que en adultos haya una compartimentalización de la infección, que haya como un santuario, un reservorio de una baja tasa de replicación en tejidos del sistema nervioso central. Eso es algo que a futuro de pronto se pueda esclarecer con mayor claridad. Es importante considerar que puede haber afectación del crecimiento cerebral. Cualquier proceso infeccioso, porque estaríamos hablando de un proceso de una infección viral congénita, puede afectar el crecimiento del cerebro, el desarrollo del sistema nervioso central y actuar como un disruptor. Recuerden que el neurodesarrollo empieza desde muy temprano, es decir, que el desarrollo del sistema nervioso central abarca gran parte de la vida, de toda la vida fetal. El niño nace y sigue el proceso de maduración postnatal de mielinización, es decir, que es un proceso muy largo y que toma varias décadas de la vida, porque hay algunos procesos, como veremos más adelante, cuyo desarrollo va a completarse más o menos entre los 18 y 20 años de edad, es decir, que pues uno debería tomar decisiones definitivas en la vida por allá a los 25 años, cuando ya ha madurado por completo, se ha mielinizado por completo todo el circuito prefrontal. Bueno, al igual que en los adultos puede haber infecciones oportunistas del sistema nervioso central, esto no es tan común, tampoco lo son las enfermedades cerebrovasculares. En muchos casos, y esto hablando más de la etapa previa a la terapia antirretroviral, el compromiso del sistema nervioso central era un compromiso inicial e incluso precedía a la instalación como tal de la enfermedad causada por VIH. Esa es una trayectoria del desarrollo del cerebro. Sucede que, como les decía, eso es un proceso bastante largo y encontramos que por lo menos para el desarrollo de la sustancia gris, primero hay un aumento y hay un engrosamiento importante de la corteza, eso es parte del desarrollo. Como parte de la maduración y en la etapa postpuberal hay una reducción del volumen de la sustancia gris. Es decir, que muchos de los procesos de desarrollo neurocognitivo implican que haya disminución de la sinapsis. De hecho, cuando hay sinapsis redundantes o no se disminuyen suficientemente, nos podemos estar enfrentando a una parte, por ejemplo, de la fisiopatología del trastorno del espectro autista, donde lo que uno se va a encontrar de pronto si hace estudios de ultraestructura son cerebros de gran volumen y que no han completado ese proceso de la pospubertad, que es la reducción de la sustancia gris, que estaría más o menos acá sobre la segunda década, sobre los 20 años, ese es un cerebrito ya maduro. Bueno, en cuanto a la patogenia del sistema, de la infección por VIH en el sistema nervioso central, tal parece que la invasión se da a través de vía hematógena por vías perivasculares. Esta aclaración que encuentran acá es porque de las zonas donde se encuentra la mayor concentración de virus de inmunodeficiencia humana en los estudios de patología se encuentra periventricular
y en los ganglios basales. Esas estructuras tienen muchos espacios, es lo que ustedes de pronto han leído cuando ven un informe de resonancia cerebral que dicen aumento del volumen o crecimiento anormal de los espacios de Virchow-Robin. Esos son los espacios perivasculares, es decir, que a través de cada vasito hay un campito alrededor que se llama así y puede a veces estar incrementado su tamaño, y ese es el espacio también por donde parece que se extiende la infección viral en este caso. Es importante que en cuanto a la latencia viral, en pacientes pediátricos probablemente esto ya no tiene tanta importancia como si lo tendría en pacientes adultos. Bueno, seguimos con las características. Bueno, ya sabemos, lo habíamos mencionado, que en la mayoría de los pacientes el compromiso del sistema nervioso central, aún así sea subclónico, va a ser muy temprano y va a ser una manifestación inicial si uno la pudiera estudiar a nivel de ultraestructura. Se sabe, y esto es a 2014, que el compromiso puede ser hasta en el 18% de los niños infectados, o sea que, y en ese caso estaríamos hablando de encefalopatía por VIH. La encefalopatía por VIH, recuerden que la palabra encefalopatía es inespecífica, simplemente quiere decir compromiso del sistema nervioso central por algún motivo que puede ser variado, en este caso sería infeccioso viral. Bueno, también hay un concepto bien interesante, y es que el tratamiento antirretroviral definitivamente sí ha disminuido la incidencia y la prevalencia de la encefalopatía por VIH de transmisión vertical, pero no es lo único. ¿Por qué? Porque el desarrollo neurocognitivo tiene muchas aristas, es decir, que hay un aspecto epigenético y una parte genética. Si bien es cierto, la capacidad intelectual tiene una base genética muy grande, esta se ve afectada por las interacciones con el medio ambiente. Luego también habrá otros factores, y ahí entramos ya en uno de mis temas interesantes de salud pública, y hay algo que son los determinantes sociales de la salud. Esos determinantes sociales son las circunstancias, son la situación que le tocó vivir a la persona, dónde nació, en qué barrio vivió, qué condiciones económicas tenía, y también está una parte estructural, están las circunstancias de la persona, que son por ejemplo sus predisposiciones genéticas, el género, sí, hay cosas que no va a poderse modificar porque son biológicamente establecidas, mientras que hay factores externos que sí pueden modificarse de alguna manera. ¿Qué estamos haciendo cuando le damos tratamiento antirretroviral a una materna que ha vivido con VIH? Estamos modificando un determinante social que era estructural, porque hasta el 86, pues el niño no tenía manera de escaparse de ese ambiente lleno de virus de VIH. No había manera, o sea, no había nada que modificara esa situación. Hoy en día sí lo hay, porque se le da el tratamiento antirretroviral a la mamá, entonces estamos cambiando. Ya deja de ser un determinante estructural, o sea, como una condena, por decirlo algo así, para el paciente, sino que ya pasa a ser algo modificable a través del tratamiento. Eso es lo que estamos logrando con el tratamiento. Pero también están las situaciones de la mamá. Si es una mamá con un bajo nivel intelectual, que tiene una escasa educación, que vive en una situación de pobreza, el consumo de alcohol, hay síndrome de alcohol fetal, entonces pueden también superponerse otras circunstancias a ese compromiso de ese sistema nervioso central en desarrollo, y que el estilo de vida de la mamá determina de alguna manera en el niño. Está también el hecho de que sea una madre usuaria de productos psicoactivos de vía intravenosa. También puede estar el paciente afectado por la prematurez, y todo esto también contribuye a que haya un compromiso del sistema nervioso central y del desarrollo cognitivo de ese paciente. Bueno, pues en términos generales, saber que del 12 al 23% de los niños que estén infectados van a tener una encefalopatía franca dentro del primer año de vida. El 50% de los niños que tienen la enfermedad desarrollarán encefalopatía. Saber, y eso es lo que hoy en día no debe ocurrir, es que sin terapia antirretroviral, el 50-90% de todos los bebés y niños infectados por el VIH van a desarrollar alguna forma de compromiso del sistema nervioso central. Es importante saberlo porque hoy en día aún hay pacientes con tratamientos subóptimos, con tratamientos fallidos, o pacientes que no han respondido, y eso también debe identificarse tempranamente. Bueno, si no hay ninguna intervención, pues
el 15 al 45% de los bebés nacidos de una mamá que vive con VIH contraerán la infección, el 5 al 10% lo harán durante el tiempo del embarazo, el 10 al 20% durante el trabajo de parto, 5 al 20% durante la lactancia, que fue lo que ya explicó ampliamente el doctor López. Bueno, el plan global de la OMS para 2013, que era disminuir la transmisión vertical del VIH a menos del 5% en las poblaciones que amamantan y a menos del 2% en las poblaciones que no lo están. La encefalopatía por VIH, ya entrando en materia, la encefalopatía, antes de la terapia antirretroviral, la dividíamos en dos formas de encefalopatía claramente establecidas. Estaba una forma de encefalopatía estática, que es una encefalopatía similar a cualquier otra lesión que se establezca en un cerebro inmaduro, donde el paciente lo que va a presentar es restricción del crecimiento del cerebro. Entonces eso clínicamente lo vamos a encontrar demostrado a través de la microcefalia, espasticidad de grado variable, retardo del desarrollo de todas los dominios del desarrollo, motor, lenguaje adaptativo, además de eso riesgo incrementado de crisis epilépticas y otros compromisos que pueden empeorar el compromiso neurológico del paciente, son por ejemplo la hipoacusia. O sea, si es un niño que tiene otitis media recurrente, puede tener además hipoacusia, eso empeora su trastorno del lenguaje, porque además de eso hay una hipoacusia conductiva, por ejemplo, eso va a empeorar la evolución de estos pacientes. Bueno, la encefalopatía estática ya no es tan frecuente, es decir, que es lo que esperamos no encontrar hoy en día, porque los pacientes están siendo expuestos, están recibiendo el tratamiento antirretroviral. Vamos a profundizar un poco más en la encefalopatía progresiva. Ahora, en la encefalopatía progresiva, hoy en día es un poco más difícil de detectar porque se requiere que haya un seguimiento longitudinal del paciente, es decir, que es un niño al que se le debe hacer seguimiento de su neurodesarrollo paso a paso, es decir, que pues es el mismo, digamos que no debería considerarse como algo diferente a lo de los otros pacientes. Todo niño debe tener un seguimiento estricto del crecimiento y desarrollo, que no sea como tan mecánico, como tan de cumplir con esas fichas, sino realmente detenerse a ver cómo ha sido el desempeño longitudinal del paciente para poder determinar si hay o no un compromiso de su desarrollo. Estos son los criterios determinados en el 2013 con el CDC acerca de qué es una encefalopatía progresiva por VIH. Entonces, básicamente es que se cumpla uno de los siguientes criterios, que se mantenga por al menos 2 meses y que lógicamente no tengamos otra causa que lo explique, es decir, que el paciente no tiene otro proceso infeccioso, otra exposición que también puede explicar estos hallazgos que están aquí mencionados, que son la falla para alcanzar o lograr los hitos del desarrollo, que haya regresión en la habilidad intelectual, y pues todo eso debe ser contrastado con test que estén validados. Entonces, utilizar el test que esté validado en nuestro medio. Hay algunas personas que utilizan el Baylis, pero pues se necesita que el test, para que se haga el seguimiento longitudinal, esté validado en la población colombiana. Incluso esa escala que aparece en el Ministerio de Salud está en revisión actualmente. No sé si ya haya sido validada, si ya la habían piloteado, porque debe utilizarse para que eso nos dé como una respuesta de lo que ocurre con nuestra población, debe estar validada. También pues que haya daño en el crecimiento cerebral o microcefalia adquirida. La microcefalia adquirida es el niño que nació con un perímetro cefálico que estaba en el rango normal y que después en la evolución clínica encontramos que se ubica por debajo de desviaciones estándar. Ahí es cuando podemos hablar de microcefalia adquirida. Si el niño al nacer tiene la medición del perímetro por debajo de esas dos desviaciones, ya podemos hablar de una microcefalia congénita. Déficit simétrico motor adquirido, pues básicamente lo que clínicamente se vería como una parálisis cerebral. Recuerden que la palabra parálisis cerebral es como una sombrilla bajo la cual se agrupan muchas enfermedades que ocurren en los niños pequeños, en los lactantes, y que implican que hay un daño cerebral en un cerebro antes de los 5 años de edad. Bueno, estas eran
Los informes los traje porque esto era lo que ocurría en 1986. Históricamente era dramático. O sea, la encefalopatía progresiva ocurre en más del 50% de los niños con infección por VIH y en ese momento era un signo pronóstico grave. Y ya pues qué interesante ver que esto se ha ido disminuyendo. Entonces esto lo traigo más como dato histórico. Esas eran las publicaciones que había para esa fecha, que era la época pretar durante el tratamiento temprano de los niños. Bueno, quise buscar cosas de nuestra región, donde hubiera estudios que hubieran incluido pacientes de nuestra región. Está el estudio del Caribe. Este es un estudio donde hubo la prevalencia de la encefalopatía, fue similar a la de los estudios internacionales, es decir, que aquí esos pacientes ya son época post-TAR, entonces ya están en 23.3, similar a lo que se observa en otros países desarrollados, y la mediana de edad en el momento en el que detectaron que había encefalopatía era de 1.6 años. Pues es que en esa edad es cuando ya podemos determinar si el niño no ha iniciado marcha, por ejemplo, no ha iniciado lenguaje, entonces ya podemos detectar si hay un retardo en el desarrollo. Entonces, realmente lo que estaríamos mirando inicialmente en estos niños es que estén cumpliendo los hitos del desarrollo, que estén dentro de los rangos, y no podemos ser flexibles. Entonces toca ser muy estrictos con el cumplimiento o no de los hitos en el rango de edad correspondiente para poder hacer un diagnóstico temprano de un retardo del neurodesarrollo. Bueno, los factores que afectan negativamente el desarrollo neurocognitivo en pacientes pediátricos con VIH, con infección, pues lo que la lógica diría, una carga viral elevada, recuentos bajos de CD4 y pues otros estudios que también tengan que ver con procesos proinflamatorios, como son los niveles elevados de selectina P y de fibrinógeno, que pues serían como otros marcadores, porque de pronto como ya se está llegando al punto en que la cuantificación de CD4, la cuantificación de copias del virus no es suficiente para saber si hay o no un proceso infeccioso activo. Entonces ya nos toca empezar a utilizar otras estrategias y seguramente serán los desarrollos que veamos en los próximos años, que son esa detección de procesos inflamatorios. Bueno, ¿qué se encuentra en la resonancia cerebral de pacientes que presentan infección por VIH? Entonces, lo que se puede observar es atrofia global. Esto está un poco desconfigurado, me disculpan, pero yo creo que algo pasó. Bueno, pero básicamente, atrofia global vamos a encontrar en el 20%. El compromiso que ustedes ven, o sea que eso es como una escala de posibilidades que va desde lo más severo, que sería atrofia global y calcificaciones, eso implica infección de un cerebro inmaduro y con cicatrización, ¿bueno? Y puede ser también normal en el 29% de los casos. Es decir, ¿qué podemos encontrar? Cualquier cosa, ¿no? Porque realmente depende del proceso y de qué tan controlado esté el proceso infeccioso de estos pacientes. En la medida que esté menos controlado y sea más temprana la infección, más severidad en la imagen. En la medida que esté más controlado, haya más prevención y haya un tratamiento óptimo después de nacido, vamos a encontrar estudios más cercanos a la normalidad. Bueno, este es un cerebro normal. Es importante que veamos. Aquí, esta es la maduración normal. Sucede que como lo que vamos a mirar en un paciente que está tratado es básicamente la sustancia blanca. Entonces, con esa interpretación de las imágenes de sustancia blanca hay que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque hay muchas razones por las cuales un niño puede tener hiperintensidades de la sustancia blanca y ser completamente normal ese hallazgo. Puede ser retardo en la maduración, niños que hayan sido prematuros y particularmente puede haber retardo en la maduración aquí en los espacios peritrigonales. Entonces hay que ser muy cuidadosos, muy cautos cuando veamos esos reportes porque podríamos interpretarlos como que sí hay una comprobación de encefalopatía por VIH en el niño porque estamos viendo hiperintensidades en la sustancia blanca y ser hiperintensidades transitorias. Bueno, y más adelante, pues al final veremos que hay otra razón por la cual también podríamos tener alteraciones en la sustancia blanca no relacionadas con el proceso infeccioso. Bueno, la mitad de los niños esto es un estudio que se hizo que fueron remitidos a estudio del sistema nervioso central porque estaban con el antecedente del proceso
de infeccioso tuvieron alguna alteración en la sustancia blanca. ¿Dónde? Principalmente frontal y parietal. ¿Por qué? Porque es que la mielinización, que es la que me permite ver así de bien la resonancia que acabamos de ver, ocurre casi que en su totalidad postnatal y ocurre en una secuencia biológica. Y la secuencia que sigue es póstero-anterior y cráneo-caudal. Entonces, las últimas regiones que se van a mielinizar son las regiones frontales. Por eso les decía que el desarrollo de neurocognitivo va hasta casi los 20 años, porque solamente a esa edad se van a terminar de mielinizar y vamos a completar las últimas conexiones. Bueno, y la carga de lesión sí correlaciona con las puntuaciones de carga viral. Entonces, si bien es cierto, las anormalidades son lo que nos va a orientar en si hay o no una encefalopatía por VIH, deben ser juiciosamente analizadas y verlas siempre a la luz del paciente individualmente, siempre en un contexto, no se pueden interpretar de manera independiente de la clínica y del contexto del paciente. Que eso es importante también considerarlo. De pronto no se puede esperar, o sea, esperar hasta las 7 u 8 semanas de vida puede ser demasiado tarde para iniciar el tratamiento antirretroviral. Entonces es muy importante garantizar que haya una completa supresión de actividad viral en el sistema nervioso central, porque eso es lo que nos va a dar el pronóstico de esos pacientes a largo plazo. Bueno, pues digamos, me dirán ustedes, bueno, ¿y qué clínicamente el niño qué tiene? O sea, si el niño tiene una encefalopatía por VIH, ¿qué le puedo encontrar? Entonces, en cuanto al desarrollo, lo que vamos a ver es principalmente trastornos del lenguaje. Como estamos hablando, ya no tanto esa encefalopatía estática, catastrófica, que ocurría previa al TAR, sino estamos en la época postal. Entonces lo que vamos a ver es esto. Y del lenguaje lo que se va a afectar principalmente es la parte comprensiva. Sí, eso es como importante. Dentro de las habilidades motoras, pues habilidades fines, el rendimiento cognitivo, o sea, la capacidad intelectual, y habilidades en la función de integración visoespacial, que también tienen que ver con esas zonas afectadas no parietales que habíamos mencionado anteriormente, y las funciones ejecutivas. Sucede que las funciones ejecutivas es como el área que recurrentemente se estudia en todos los países donde han estado haciendo el seguimiento longitudinal de estos pacientes. Las funciones ejecutivas son un conjunto de funciones mentales superiores, que son las que nos permiten completar una actividad compleja. Entonces esas funciones son poder tener una memoria de trabajo, eso me da flexibilidad cognitiva. La memoria de trabajo es la información que yo necesito para ejecutar una tarea ahora, es decir, me dan un número de teléfono y lo quiero y lo grabo temporalmente, es como un archivo temporal, esa es la memoria de trabajo. Además de la memoria de trabajo, en esa misma área de las funciones ejecutivas está la planeación. La planeación es cómo yo me programo para cumplir un objetivo y los pasos que debo seguir. Dentro de esa misma grupo de funciones ejecutivas está la velocidad de procesamiento, o sea, eso es decir, como qué tan rápido capto la idea, esa es la velocidad de procesamiento. Bueno, varios estudios han estado mirando básicamente el rendimiento escolar comparado con niños que no tengan la infección. Pues en el estudio francés se informó una tasa de fracaso académico del 16%, y estos aspectos son importantes, o sea, el nivel educativo del cuidador sí que determina el éxito académico del niño, y recuerden que el éxito académico también se compone de muchas funciones, es decir, que no solamente, de muchos factores, no solamente de la capacidad intelectual del paciente. Recordar que hay trastorno de la comprensión verbal que va en consonancia con ese trastorno del lenguaje que habíamos mencionado anteriormente. Bueno, el 2% de los niños afectados van a tener discapacidad del aprendizaje, el 27 al 33% estarán en educación especial, el 15% repite 2 o más grados escolares y hay un 51% que perdió al menos un año. Claro que eso le puede pasar a cualquier niño, ¿no? O sea, no, tampoco es que, pero digamos que no se sale mucho de lo que habitualmente veamos. En los pacientes que han estado en estas evaluaciones, lo que determina definitivamente el éxito del desarrollo, que tengan un desenlace favorable,
es haber suprimido la replicación viral. Es decir, que si se ha suprimido la replicación viral, probablemente la expectativa de desarrollo neurocognitivo de ese paciente va a ser buena. Incluso, por ejemplo, en este estudio que fue en Botsuana, era del subtipo A y el subtipo D, eso sabrán ustedes más que yo acerca de la severidad de la infección por esos subtipos, que es mayor y que es propia de África, y pues encontraron que esos pacientes adecuadamente tratados no tenían ninguna diferencia en neurodesarrollo con niños no expuestos. Es decir, que pues, es un avance importante. Este estudio, y lo traje y copié la imagen porque me parece muy interesante, fue qué efecto tenía el tratamiento antirretroviral en el desarrollo en lactantes y preescolares. Esto es de acuerdo a la edad en la cual se inició el tratamiento. Si se inició estando el niño por debajo del año, por debajo de 2 años, 3 años, 4 y 5 años. En realidad, los que tuvieron el tratamiento después de los 3 años eran niños que habían nacido entre 1984 y 1995 y realmente es un grupo pequeño, es este grupo que está acá. Todos estos niños tuvieron un desempeño cognitivo en pruebas de inteligencia bajo. Aquí están los puntos de corte. En general, la capacidad intelectual normal debe estar normal, es por encima de 80 puntos. 80 puntos es normal bajo. 70 es limítrofe. Entonces, para considerar que está normal, es que está por encima de 80. Estos niños sí estuvieron todos por debajo de 80. Fueron los que iniciaron los tratamientos más tardíos. O sea, definitivamente un tratamiento tardío, y los que iniciaron sobre los 5 años de edad tuvieron puntajes más cercanos al limítrofe. Mientras que los niños que recibieron tratamiento edades de menos de 1 año, si estaban completamente suprimidos de carga viral, encontramos que tienen un desempeño completamente normal. Mientras los que no se suprimieron en cualquier época, sea pre o postal, van a tener discapacidad, van a estar en este rango que es más cercano a la capacidad intelectual limítrofe o con retardo mental leve. Bueno, ¿qué pasa con los adolescentes? Entonces, en los adolescentes, lo que se va a observar, que ya son niños más grandes, ya estamos viendo adolescentes y adultos jóvenes que han vivido con la infección adquirida vía vertical. Y además están los hijos de esas mujeres hoy en día que han vivido con la infección adquirida por vía vertical, que es como el siguiente capítulo del estudio. ¿Qué pasa con esas madres que adquirieron la infección en la vida prenatal? Esa es otra pregunta grande que hay que resolver y es la de las siguientes décadas. Bueno, entonces en estos niños, pues lo que se va a ver es que pueden tener, pues como fueron niños que vienen de una generación, de décadas anteriores, probablemente el tratamiento antirretroviral no fue tan óptimo. Entonces en estas edades sí vamos a encontrar algún tipo de déficit neurocognitivo, alteración de la atención, las funciones ejecutivas, funciones lingüísticas y funciones motoras, problemas emocionales conductuales y de ajuste, déficits de memoria, pero no porque tengan trastorno de la memoria, sino por trastorno atencional, y persiste a lo largo de la vida el trastorno de la comprensión del lenguaje. Eso es complejo, es duro, ¿no? Bueno, y pues cuando se compara los individuos que han estado expuestos pero no infectados, que ese es el otro concepto, entonces nos quedan los adultos que vivieron toda la vida con la infección. Ahora, los que no tuvieron la infección y que estuvieron expuestos. Entonces, si se hace en este estudio encontraron que estaban perfectamente bien esos niños. Es decir, que si se es muy juicioso en el tratamiento de las mamás, en las condiciones prenatales y en las condiciones postnatales, vamos a rescatar la función neurocognitiva de estos niños. Luego, esto se consideraría una discapacidad tratable, es decir, prevenible, ni siquiera tratable, prevenible. Podemos prevenir discapacidad cognitiva si somos suficientemente juiciosos. Lógicamente, pues aquí tenemos que considerar los factores de confusión, ¿no? O sea que eso es limpiando pues esos otros factores de confusión, llegamos a esa conclusión. Bueno, entonces definitivamente, conclusión, el tiempo de inicio de la terapia antirretroviral es fundamental para optimizar el desarrollo neurológico y neurocognitivo de los pacientes en edad pediátrica. Y pues que definitivamente antes de los 3 meses, pero realmente yo creo que antes de las 7 semanas es donde hay una ventana, yo creo que
también hay que aprovechar para que esos niños salgan mejor librados a futuro. Bueno, no todo es perfecto. Sucede que los medicamentos antirretrovirales tienen efecto tóxico sobre las mitocondrias. Ese es mi otro tema de interés, que son las enfermedades metabólicas. Sucede que los antirretrovirales afectan la función mitocondrial y algunos pacientes que han sido afectados, básicamente el efavirenz, la acidobudina son los que tienen más ese efecto, pueden producir también hiperintensidades en la sustancia blanca y causar una enfermedad mitocondrial, ¿no? Entonces también es importante considerarlo. Bueno, hasta aquí fue la presentación.